Y bueno, este es el segundo webinar de 3 que tenemos programados en esta colaboración entre ODA, otros Dreams en Acción, que somos una organización en México, en la Ciudad de México. Somos una organización de base, una comunidad de personas retornadas y deportadas, para personas retornadas deportadas, que nacimos en México, crecimos de manera indocumentada o vivimos muchos años de manera indocumentada en Estados Unidos y ahora hemos estado de regreso a México por motivos de deportación de algún familiar y la familia regresa o debido a un retorno forzado, nosotros le llamamos, debido a las condiciones de estar indocumentados en lugares específicos de Estados Unidos, regresamos a México y pues tenemos un espacio en la Ciudad de México que se llama Pocha House. Es un espacio artístico, cultural, en donde damos acompañamiento a personas recién deportadas o personas que recién nos contactan o que están en riesgo de ser deportadas. Trabajamos mucho en red, tanto en México, Estados Unidos, algunos otros países, y pues nos da mucho gusto poder ofrecer este segundo webinar a personas de la comunidad que muchas veces, pues la mayoría de las veces es complicado que puedan acceder a información y acceder a tener contacto con algún abogado de inmigración o en temas familiares o penales en Estados Unidos ya estando en México, pero pues siguen teniendo muchísimos vínculos con Estados Unidos, tanto familiares, pero también legales, jurídicos. Entonces es muy importante poder tener información para las personas y pues yo creo que le paso la palabra a las compañeras, compañeros de Texas A&M para que también nos compartan un poquito más de esta relación que tenemos y esta iniciativa y del trabajo también de investigación que tienen, y los objetivos ahora de este taller. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Teresa Reyes. Yo soy una estudiante aquí con la Escuela de Derechos de Texas A&M y soy parte del programa que tienen aquí. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a tener 3 presentaciones donde vamos a hablar de qué hace una persona inadmisible, cuáles extensiones están disponibles y cómo puede obtener usted los documentos que necesita para poder aplicar para estas extensiones. Y bueno, antes también de iniciar, les recordamos que pueden poner sus preguntas, comentarios en el chat y vamos a estar abordándolos. También tenemos la compañía de algunos abogados presentes con nosotras que nos han hecho el favor de acompañarnos. Nuevamente a Verónica y bueno, también bienvenida a Sarah. Ay, ya se me perdió mi pantalla. A Sarah también por acompañarnos con esta información y pues sí, pueden poner sus comentarios, preguntas en el chat. Igual les vamos a compartir el Google Link, el Google Form Link o la liga para que puedan registrarse en el Google Link. Si les interesa poder tener más información de estos talleres, participar en el proceso de investigación y el proyecto que están conduciendo las compañeras de Texas A&M. Entonces, también les pedimos que se registren y pues sí, creo que se están sumando poco a poco más personas. Mientras se suman otros, quizás menciono rápidamente que ODA y la Universidad de Texas A&M están colaborando en un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre los servicios que están disponibles por medio de ONGs y del gobierno para personas deportadas o retorno forzado. Y nos interesa mucho saber la experiencia de personas que han sido retornadas o que han retornado o que han sido deportadas. Y le vamos a poner durante la plática un link en el chat para que si les gustaría en el futuro hacer una entrevista con nosotros, se puedan sumar
a este esfuerzo. La finalidad de la investigación es no solamente entender esta realidad más a fondo, porque entender por entender no es suficiente, sino más bien tratar de trabajar con ONGs, con gobierno para mejorar los servicios y la comunicación y disponibilidad para retornados y deportados. Y aquí tenemos a parte del equipo, yo soy su servidora Nancy Planqui Videla, el profesor Guillermo García Sánchez, la profesora Ángela Morrison, profesora Huyen Pham, profesora Luz Herrera y la profesora Sonia Hernández. Estamos todos aquí disponibles para apoyarles en lo que se pueda. Y gracias por venir a este webinar. Gracias, Nancy. Yo creo que ya están listos el PowerPoint. Ese es el que, con el que ibas a empezar, ¿verdad, Teresa? Sí. Ok. Entonces, ¿quieres que le siga el primero? Por favor. Okay. So, como mencioné antes, hoy vamos a tener 3 presentaciones sobre las prohibiciones y las razones que hacen a una persona inadmisible, las extensiones para una prohibición y cómo solicitar una FOIA, que es la ley que otorga el derecho a personas a obtener o pedir información de alguna entidad. En esta presentación vamos a ¿puede ir para atrás una, por favor? Ok. ¿O más? Sí, eso está bien. Esta es la resumen de la presentación. Generalmente vamos a poder darle respuestas sobre estas 3 preguntas. La primera es, ¿qué significa ser inadmisible? La segunda, ¿cuáles son los tipos de prohibiciones y las razones por cuales usted puede convertirse en un individuo inadmisible? Y cuáles son los tipos de prohibiciones más comunes y las razones que puede convertir a un individuo inadmisible y cómo puede determinar si califica para estatus de inadmisibilidad o las prohibiciones. Una advertencia: si usted cree que cualquiera de estas prohibiciones o razones de inadmisibilidad le aplican para usted, le urgimos que hable con un abogado antes de aceptar dicha prohibición o razón de inadmisibilidad. Si acaso usted procede a aplicar, por favor, de llenar la solicitud sin alguna falsedad o mentira. Esto lleva consigo consecuencias graves y lo puede convertir en un individuo inelegible para una visa o para entrar a los Estados Unidos. Algunas de las preguntas más comunes que vamos a hablar hoy es, primero, ¿qué significa ser inadmisible? Las leyes de inmigración riegen las reglas que dictan los términos de inadmisibilidad. Las personas que no son admisibles no pueden permitir que entren a los Estados Unidos o que permanezcan en los Estados Unidos. La segunda pregunta es, ¿por cuánto tiempo es una persona inadmisible? Ya que sea la persona calificada como inadmisible, diferentes tipos de prohibiciones podrían aplicar, que varían de 3, 5, 10 o 20 años o por vida, depende de la situación de cada persona. La tercera pregunta es si hay algo que usted puede hacer para poder hacer admisible otra vez. Y eso depende de la causa por cual usted se convirtió en inadmisible y depende de cuál beneficio de inmigración está buscando. Se le podría otorgar una extensión, que es lo que vamos a hablar un poco más en detalle en la segunda parte de la presentación. ¿Qué pasa si usted es inadmisible? El Departamento de Homeland Security, mediante DCBP, en inglés es Customs and Border Protection, lo puede bloquear en cualquier momento que usted quiera cruzar la frontera.
y no puede aplicar para la residencia o cualquier otro tipo de visa o ningún estatus inmigratorio. Y si usted está en la frontera, podría ser regresado y enviado a su casa o podría ser enviado a una corte de inmigración para ser deportado. Y generalmente nosotros lo que hicimos que categorizamos, hicimos 5 categorías grandes por las razones que una persona sea inadmisible. La primera categoría son razones médicas que incluyen tener alguna enfermedad contagiosa, algún desorden mental o físico o si es drogadicto. La segunda categoría son razones criminales que incluyen crímenes inmorales, una ofensa sobre posesión de alguna sustancia controlada, múltiples condiciones criminales, tráfico de droga o de humano, prostitución, delito grave, de lo que lo haría inadmisible por vida. Y la tercera categoría son razones políticas o de seguridad nacional, que incluyen el terrorismo o razones relacionadas al terrorismo y membresía en un partido comunista o totalitario. La cuarta categoría son razones económicas como un cargo a la sociedad. Y la quinta categoría son razones de control de inmigración. Por ejemplo, si entró ilegalmente a los Estados Unidos, no se presentó a una audiencia de deportación, cometió fraude para obtener alguna visa o otro beneficio migratorio, se declaró falsas de ciudadanía, hizo fraude matrimonial. Algunos tipos de fraude documental también son bajo de esta categoría, y si fue detenido y tuvo una deportación en alguna puente fronteriza o en el interior del país, o si alguna vez tuvo usted un estatus inmigratorio y ya no lo tiene y se quedó en los Estados Unidos. Okay. Y ahora vamos a hablar de 4 razones comunes de inadmisibilidad y prohibiciones. Okay. So, las 4 razones comunes son las razones criminales, el cargo público, deportaciones anteriores y presencia ilegal. Okay. Puede ser inadmisible por diferentes crímenes, como la primera son los crímenes involucrando alguna ofensa de carácter o naturaleza inmoral. Por ejemplo, si intentó causar daño físico a otra persona, si intentó defraudar a otra persona, o robo, una ofensa criminal utilizando una arma, un comportamiento de determinidad que lleva a daños serios físicos en una persona, ofensas relacionadas a drogas que incluyen la venta o la distribución de drogas, y mala conducta de naturaleza sexual. La segunda son múltiples comisiones criminales. Una persona que no es ciudadana o que ha sido declarada culpable de un crimen o más ofensas que otorgan una sentencia o sentencias que suman más de 5 años de confinamiento o prisión. Si usted fue declarado culpable de crímenes múltiples o los cargos fueron retirados, esto no cuenta. Y si usted piensa que esto le aplica en su caso, por favor, hable con un abogado. Y la tercera son si se encontró una persona que no es ciudadana en violación de leyes relacionadas con sustancias controladas. Generalmente es prohibido de entrar a los Estados Unidos para siempre, pero hay algunas excepciones, como si fue encontrado culpable de una sola ofensa o posesión de 30 gramos o menos de marihuana, puede calificar para una extensión. Por ejemplo, si John fue encontrado culpable de posesión de 20 gramos de marihuana, él podrá ser elegible acaso también tenga los otros requisitos. So, la segunda son las violaciones de leyes relacionadas con sustancias controladas, que significa una violación o conspiración a violar o intento de violar cualquier ley en los Estados Unidos o país extranjero relacionado con una sustancia controlada. Lo primero es que tuvo que ser encontrado culpable por el delito relacionado con la sustancia controlada.
Por ejemplo, una persona encontrado culpable de una ofensa o más que surgió de un solo incidente, si se involucró con una posesión de 30 gramos de marihuana o menos, es inadmisible. La segunda son si usted admite haber cometido la ofensa. En caso de que una persona admite haber cometido una ofensa en todo sentido y es un adulto o si es menor de edad, es inadmisible. En el caso de marihuana, si la ofensa es de un solo incidente que involucró posesión de 30 gramos o menos, sería inadmisible, pero alguna extensión discrecional puede ser posible. Tercera son, actualmente, si es un drogadicto, es inadmisible si el abuso o la adicción involucra una sustancia controlada según las leyes federales. El cuarto son, si existe alguna sospecha que el involucrado estuvo involucrado con el tráfico de drogas y si hay suficiente razón de tráfico de drogas en caso que la persona admita a dicho tráfico o si hay evidencia suficiente o sustancial. La segunda categoría es el cargo público. El cargo público significa cuando una persona depende principalmente del gobierno para subsistir, la persona es inadmisible. Los factores que toman en consideración son la salud, el estatus familiar, la edad, los bienes que tiene la persona, la educación de la persona, la historia laboral de la persona, el futuro estatus inmigratorio que están tratando de agarrar, el tiempo anticipado de admisión y necesitan una declaración jurada con suficiente que enseñe que tiene usted suficiente apoyo financiero. La tercera categoría es el historial de aprehensión y deportación en la frontera. Que esto incluye los incidentes de detención en la frontera. Si usted fue detenido o deportado al entrar a los Estados Unidos, si tuvo una detención o deportación expresa o rápida, son 5 años de prohibición para la primera detención o expulsión de los Estados Unidos y son 20 años de prohibición a la segunda detención o más. ¿Okay? Y después también se habla de la deportación en el interior, que es cuando si usted haya sido deportado, tuvo una orden de deportación, partió o se fue de los Estados Unidos cuando estaba pendiente una orden de deportación. Son 5 años de prohibición para la primera detención o expulsión y son 20 años de prohibición si es la segunda detención o más. Y hay unas excepciones y exenciones que puede usted aplicar. El general puede aprobar una dispensa de inadmisibilidad para que se pueda quedar la persona en el país. El procurador general puede conceder a un no ciudadano a reaplicar para admisión antes que expire la prohibición. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito más sobre el proceso de esa aplicación. La cuarta categoría es presencia ilegal, que significa el tiempo que usted permaneció en los Estados Unidos sin ser admitido o haber esperado la libertad condicional, que se llama parole en inglés. La prohibición de 3 años aplica si usted estuvo más de 108 días o menos de un año. Tuvo que ser una estancia única. Tiene que ser antes de empezar el proceso de expulsión. Y si la persona ya empezó el proceso de expulsión, la persona puede escoger salir del país voluntariamente o irse del país un año antes para evitar que tenga que pedir una exención. La segunda es la prohibición de 10 años, que aplica si usted tuvo más
de un año en los Estados Unidos sin estatus legal en una única instancia, y no importa si usted salió del país antes, durante o después de empezar el procedimiento de expulsión. Y la prohibición permanente aplica si usted intentó entrar a este país o intentó entrar al país sin ser admitido o sin ser otorgado una libertad condicional, el parole, después de haber acumulado más de un año en total de estar en el país ilegalmente, ya sea con una estancia única o varias instancias. Y le recordamos que por favor consulte con un abogado si piensa que si alguna de estas prohibiciones le aplica a usted. Okay. ¿Cómo puede saber si alguna de esas prohibiciones le aplica para usted? Si usted estuvo en los Estados Unidos sin haber sido admitido o sin libertad condicional por un agente de inmigración, o si a usted lo admitió un agente de inmigración y le otorgó una forma I-94, que es el archivo de llegada y salida, que muestra una fecha específica en donde señala cuando usted tenía que salir del país. Okay. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo contarle el tiempo que llevó en el país ilegalmente. Primero empieza a contar el tiempo desde el 1 de abril del 1997. Por ejemplo, si Mark estuvo ilegalmente en este país por varios años, pero salió en o antes del 27 de septiembre del año 1997, dentro de los 180 días después del primer año de 1997, así que él no califica como inadmisible para cualquiera de las prohibiciones de los 3 o 10 años. También la presencia necesita que se continúa. Por ejemplo, si Araceli estuvo en este país ilegalmente por 4 meses, sale del país y regresa y se queda por 5 meses sin estatus legal, Araceli no ha permanecido ilegalmente o sin estatus legal en un estado continuo de más de 6 meses en los Estados Unidos. Tampoco se cuenta el tiempo si la persona tiene menos de 18 años. Por ejemplo, Carlos llegó a los Estados Unidos hace un año cruzando la frontera ilegalmente. Cumplió los 18 años apenas una semana. Él ahora es indocumentado, pero se califica para una visa mediante su madrastra. ¿Necesita una extensión por su presencia ilegal? No. Carlos no necesita una extensión por su presencia ilegal en este país porque él no empezó a acumular tiempo hasta que cumplió los 18 años. En caso de que Carlos salga del país durante un periodo de 6 meses desde la fecha que él cumplió 18 años, él evitará que lo califiquen como ilegal o sin estado legal. No se cuenta el tiempo si tienen aprobada una acción deferida incluyendo DACA. No se cuenta el tiempo que transcurre mientras alguna solicitud está pendiente. Por ejemplo, una petición o solicitud reconocida por el gobierno de los Estados Unidos para pedir asilo, o una aplicación propiamente solicitada y registrada para el ajuste o el modificación del estatus legal. Y por último, no se cuenta el tiempo si usted fue víctima de extrema crueldad o tráfico de humanos y hay algún vínculo entre esto y la presencia ilegal. Y ahora vamos a tomar las preguntas sobre esta parte de la presentación. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Vamos a ver. ¿Las penas son acumulativas? Es una de las preguntas. Are the penalties cumulative? And somebody answered no, contestaron que no, no necesariamente, aunque puedes estar sujeto a varias formas de inadmisibilidad.
Es la única pregunta que veo. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, mientras esperamos, vamos a cambiar ahorita para hacer la siguiente presentación y vamos a seguir con la siguiente presentación si no hay otras preguntas. Ok, otra pregunta aquí en el chat. Does that mean if you have more than one admisibilidad and for both you have a 10-year ban? Igual si quieres, yo creo que la puedes preguntar, puedes prender tu micrófono, Esme, como no somos tantos, pues para explicar. Hi, everyone. Hello. Entonces, por ejemplo, si tuviera más de una forma de inadmisibilidad, like a 10-year ban and a 5-year ban or something, whatever years, right? But 2 or 3 or more. After, do I only have to serve the highest one and then they would all like go away? No? O como... Sí, no entiendo cómo funciona eso. Como... You want to know if they're cumulative, si se añaden todas. Entonces, por ejemplo, si tengo una de 10 y una de 5, en realidad tengo una de 15. No. Y va a depender muchísimo del tipo de inadmisibilidad que tienes en el récord. Pero, por ejemplo, usualmente si eres inadmisible y tienes un castigo de 3 años y sales de los Estados Unidos y pasas 3 años fuera, entonces ya no tienes ningún tipo de castigo. Pero es que hay varias secciones en el Código de Ley de Inmigración donde puedes ser sujeto a penalidades. Entonces, en ciertas ocasiones calificas para un perdón en el tiempo de los 3 años, antes de cumplir los 3 años. En ciertas otras ocasiones, si acumulas un castigo de 10 años, puedes calificar para un perdón durante esos 10 años. Y en otras ocasiones, no calificas para un perdón a menos de que pases 10 años completos fuera del país. Entonces, si tienes un castigo permanente y tienes que pasar 20 años fuera del país, después de pasar 10 años fuera, puedes pedir un permiso de reentrada a los Estados Unidos. Pero para contestar la pregunta específicamente, no se hacen stack, una arriba de la otra no se suman, en sí pueden ser concurridas, pero la pregunta es general y depende del tipo de inadmisibilidad por el que sea sujeto. Ok, entonces, basically, ¿puede haber excepciones donde antes de tu mayor pena pudieras pedir un waiver? Sí, pero si no las hay, you have to do your whole years, ¿no? Sean 10, sean 20 y no son acumulativas. O sea, you're not going to get like 50 por tener 5, 10 years banned. Claro, es un poquito distinto al proceso penal, en donde en ciertas ocasiones, si son crímenes federales, pues pueden añadir las sentencias. En el caso del Código de Ley de Inmigración son concurridas. Thank you. Y bueno, también como en la parte de, en este caso, en los procesos de solicitar visas no inmigrantes, por ejemplo, B1, B2, que una persona va a solicitar una visa, y bueno, hay muchísimos casos, pero en ese caso específico, como su sección de inadmisibilidad, pues es fundada bajo discreción, como puede que no tengas, bueno, también puede ser el caso de una persona que nunca ha estado en Estados Unidos y por discreción como te niegan la visa y te ponen ahí como esta sección de inadmisibilidad, que es solamente como que la gente considera que no tienes lazos suficientes con tu país de origen, pero ese en qué, bajo qué cae. O por ejemplo, también las personas, bueno, entiendo las personas que regresan después de haber vivido algún tiempo de manera indocumentada en Estados Unidos, si superan como estos días después de los 6 meses de cumplir los 18 años, también ya se les empieza a acumular.
pero pues entiendo que todo al final es discreción, como en cuestión para negar visas, como no hay algo como algo claro y transparente o que te dice como te niego la visa por esto, ¿no? Which I guess that's how everything works. Sí, depende, porque usualmente tratan de encontrar, si tienes, por ejemplo, si estuve en los Estados Unidos más de 180 días y acumulé un castigo de 3 años por presencia ilegal, y salgo del país y me paso 3 años fuera, y luego después, por ejemplo, de 5 años, decido que quiero aplicar para una visa de estudiante, o me gustaría aplicar simplemente para una visa de turista para entrar y visitar tal vez a mi familia. Me presento a mi entrevista consular y el oficial decide que como en algún momento de mi vida quebré la ley de inmigración y me quedé más de 180 días sin permiso, que existe la posibilidad de que en el futuro, si me dan una visa de turista, entre al país y no regrese a mi país. Entonces, sí, como decías, es discreción. No hay usualmente una, bajo el Código de Ley de Inmigración, que marquen, sin embargo, te dicen, puedes tratar de volver a aplicar en un año si quieres que volvamos a considerarlo, y técnicamente no es un castigo, es simplemente la discreción del oficial y no podemos apelar a su discreción, desafortunadamente. Entonces, sí miran el historial de la persona, que tiene mucho que ver, pero en muchas ocasiones también, como comentabas, depende de los lazos a tu país, si tienes trabajo, si puedes demostrar que tienes familia allá, que tienes la necesidad de volver a tu país y que no vas a entrar a los Estados Unidos y quedarte indefinidamente. Sí, la mayoría de mis preguntas y dudas es abajo el sistema migratorio de Estados Unidos, pero bueno, ese no se puede resolver tan fácil. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos con la segunda parte de la presentación. Okay, let's see. Okay, go ahead, Teresa. Okay. So, en esta presentación vamos a hablar de las extensiones. Y le puedes ir a la otra. Okay. So, la resumen de la presentación, primero vamos a hablar qué es una extensión. Segundo, cuáles tipos de prohibiciones tienen extensiones. Y tercero, cuánto dura una extensión. Y al último vamos a explicar cómo puede aplicar para una extensión. So primero, ¿qué es una extensión? Si usted ha sido prohibido a entrar a los Estados Unidos o es inadmisible, usted todavía tiene opciones. Un individuo que es inelegible para entrar a los Estados Unidos puede aplicar por una exención dentro de los términos de inadmisibilidad. Si usted califica para una exención y su solicitud ha sido aprobada, la prohibición de no entrar a los Estados Unidos ya no se aplicará y puede entrar. Vamos a hacer una breve descripción de las prohibiciones que califican para una extensión. Si usted ha aplicado para la residencia o si usted ha aplicado como prometido o prometida de una persona como para poder casarse, o ha aplicado como la esposa o el esposo, o ha aplicado por una visa de no inmigrante en su calidad como hijo o hija, entonces usted puede solicitar las siguientes exenciones. Tome en cuenta que toda la información la puede encontrar en las instrucciones del formulario I-601, que es la aplicación para exenciones que nosotros vamos a hablar más sobre en el final de la presentación. Nosotros hemos categorizado las prohibiciones que tienen exenciones en 5 categorías grandes. La primera es relacionada con la salud, por ejemplo, una enfermedad contagiosa, un requisito para alguna vacuna, o un desorden mental o físico. La segunda categoría son razones criminales, por ejemplo, una ofensa relacionada a actos inmorales, una única ofensa sobre posesión de alguna sustancia controlada, múltiples condiciones criminales, tráfico de droga o de humanos o prostitución. La tercera categoría son por razones de seguridad nacional, como membresía en un partido comunista o totalitario. La
cuarta son razones de control de inmigración, como fraude de inmigración o falsa representación, tráfico de humanos o prohibición de 3 o 10 años por entrar a los Estados Unidos ilegalmente previamente. Y por último, puede pedir una extensión si es sujeto a una penalidad civil. Okay. Durante el resto de la presentación vamos a hablar sobre las prohibiciones comunes que tienen exenciones. La primera son algunos tipos de crímenes, segunda son fraude de inmigración o de falsa representación y la tercera es presencia ilegal. Tenga en cuenta otra vez que estas prohibiciones comunes son un poco diferentes a las que discutimos en la primera parte, porque es importante reconocer que no todas las prohibiciones comunes tienen exenciones específicamente de la carga pública. La primera son algunos ciertos tipos de crímenes. Como discutimos anteriormente, los que tienen exenciones son ofensas del carácter inmoral, prostitución, actos ilegales de naturaleza comercial, sea relacionado con la prostitución o no, una sola o única ofensa de posesión de 30 gramos o menos de marihuana, y por último, 2 o más castigos de condena por la cual el castigo fue 5 años de prisión o más. Okay. ¿Y cómo puede obtener una extensión por razones crímenes? Usted debe cumplir uno de estos requisitos. Fue inadmisible por prostitución, pero se ha rehabilitado y su admisión a este país no dañará el bienestar ni seguridad pública de los Estados Unidos. Ha pasado por lo menos 15 años desde que fue hecho inadmisible por estos actos o eventos y su admisión a este país no dañará el bienestar ni seguridad pública de los Estados Unidos. El ciudadano o residente permanente por el cual usted está aplicando para una visa o la visa K sufrirá daños extremos si usted le rechazan la entrada y si le aprobaron una aplicación como VAWA peticionario. Okay. La segunda es la prohibición por razones de fraude de inmigración o falsas representaciones. Si usted es inadmisible porque intentó de obtener un beneficio de inmigración mediante fraude o falsa representación sobre un hecho material. Para poder obtener una extensión, usted debe de cumplir uno de estos requisitos: que el ciudadano o el residente permanente por el cual usted está aplicando para una visa sufrirá daños extremos si usted le rechaza la entrada. Si es una VAWA autopeticionario y usted o su ciudadano o residente permanente o su padre, madre o hijo sufrirán daños extremos si le rechazan la entrada. Y si usted declaró falsamente que era ciudadano y hizo esta declaración falsa después del 30 de septiembre de 1996, no hay exención disponible. La última prohibición es por razones de estatus ilegal. Y puede obtener una exención si usted tiene una prohibición de 3 años. Un recordatorio es que una persona se le prohíbe la entrada por 3 años si acaso esa persona estuvo ilegalmente en el país por más de 180 días, pero menos de un año. También se le puede dar una exención si tiene una prohibición de 10 años. Y otra vez, esto son para las personas que entraron ilegalmente en este país y si estuvieron en el país por un año o más. Okay. Y
Para poder aplicar necesita que tener uno de estos requisitos. El ciudadano o residente permanente por cual usted está aplicando sufrirá daños extremos si le rechazan la entrada y si usted es un VAWA autopeticionario. Okay. So, no sé si se han fijado que para poder aplicar necesita que establecer que el ciudadano o el residente permanente vaya a sufrir daños extremos, y por eso vamos a ahorita explicar un poquito qué significan los daños extremos. So, consideran algunos factores para determinar qué califica como daños extremos. Por ejemplo, la salud del familiar, que es el ciudadano, el residente permanente. Consideran las financieras, la educación, consideraciones personales y factores especiales. La persona aplicando tiene que presentar evidencia de extremo sufrimiento o daño, como en cualquier otro caso donde se solicita una exención de cualquier tipo. So, ¿qué pasa si su solicitud de extensión es aprobada? Si un individuo califica para una extensión, se le otorga un amparo y ya no se le prohibirá entrar a los Estados Unidos. Si una extensión se le aplica, sería válida indefinitivamente, y la extensión que se aprobó solo se aplicará a la prohibición que aparece en la solicitud. So, es importante que usted sepa todas las cosas que a lo mejor lo pueden hacer inadmisible y que aplique para las intenciones para todas de las cosas que lo hacen inadmisible. Okay. So, ¿cómo puede aplicar para una extensión? So, la forma que se requiere es la I-601. Para calificar para una extensión depende del beneficio de inmigración que usted está solicitando y depende de las razones por las cuales lo calificaron como inadmisible. No todas las prohibiciones migratorias llevan exenciones. Por favor, que lean las instrucciones para la forma I-601 que se encuentran en la página de internet en uscis.gov. Tiene que llenar la forma y presentar la evidencia y paga el costo de aplicación. Pero antes de llenar la aplicación, por favor recuerde que si usted está elegible para una extensión depende del estatus inmigratorio que está usted tratando de agarrar, y también que no todas las prohibiciones tienen exenciones, y por eso por favor de consultar con un abogado antes de llenar la solicitud, ya que para poder archivar el formulario puede ser costoso. Y ahorita vamos a abrir para preguntas. ¿Alguna pregunta? Parece que las que se hicieron ya se habían contestado. Sí, tenía algunas preguntas sobre el tema del... Sí, como primero ya me queda claro como las definiciones. Una de las preguntas es, por ejemplo, si una persona quiere solicitar una visa no inmigrante, pero previamente tiene una deportación, pero si esa persona tiene familiares, en este caso como menores de edad o parejas que sí están sufriendo como condiciones de salud, incluso hay casos hasta de menores que han pasado por algún tipo de abuso sexual, pero el padre o madre está deportado. Como hay factores, como en este caso las personas podrían... Obviamente se recomienda hablar con un abogado para repasarlo, pero en teoría el proceso sería solicitar este 601 waiver, como técnicamente lo podrían hacer si quisieran.
I guess. Pensando como en casos, por ejemplo, pues hay una persona incluso, por ejemplo, que tiene cáncer y no quiere ir a vivir a Estados Unidos, pero tiene una deportación, pero le gustaría ir a ver a su hijo, por ejemplo, ¿no? Ahí en ese caso como tiene que tener un 601 porque tiene una deportación y en algunos casos hay algún antecedente criminal, pero como si muestra este tipo de factores como en teoría el proceso a seguir, sería llenar este formulario. No sé si alguien más quiere contestar la pregunta, pero para poder calificar para un perdón, específicamente el I-601 del que estaban presentando, necesitas tener una petición de un pariente. Entonces, no es simplemente de que me expulsaron del país y ya estoy fuera y ahora existe este proceso por el cual puedo calificar por mí mismo. Necesitas tener un pariente que haya enviado una solicitud a tu favor, que haya sido aprobada. Entonces, usualmente el consulado te va a encontrar inadmisible y es en ese momento, dependiendo de tu inadmisibilidad, te van a dejar saber si calificas para este tipo de perdón o no. No todas las personas califican para el perdón I-601, es dependiendo de, otra vez, tu inadmisibilidad. Y en ciertos casos, si fuiste deportado, también puede que necesites un permiso para reingresar al país otra vez, que es un I-212. Y el perdón I-601 y el 212 van mano a mano. Entonces, si aprueban el I-601, usualmente te aprueban el I-212, pero es más complicado y es dependiendo del historial de la persona. Y por eso siempre se sugiere hablar con un abogado de inmigración antes de enviar cualquier tipo de solicitud, porque en este caso, la I-601 tiene un costo de $930 y cualquiera la puede llenar y cualquiera la puede enviar, pero si no llenas los requisitos, vas a estar perdiendo tu dinero y tu tiempo en llenarla. No sé si eso conteste a tu pregunta. Okay. Sí. Muy bien. No hay un proceso entonces para que una persona que tuvo esta deportación o es inadmisible pueda solicitar un perdón como por sí mismo, como no existe un proceso tal cual. Únicamente en nuestra experiencia cuando se trata de visas de no inmigrante, o sea, hemos tenido el caso que el cónsul en la embajada aprueba o inicia el proceso para un waiver y ya posteriormente, meses después, le llega como la visa, pero eso es discreción del cónsul si quiere como iniciarlo, pero tienes que primero solicitar la visa, pagar los $160 y dentro de la entrevista, si la discreción del cónsul quiere, lo puedes hacer, que ha sido como el proceso que nosotros hacemos para que una persona pueda intentarlo y hasta la fecha pues tenemos un caso exitoso. Wow. Bueno, felicidades. Sí, porque en general cuando vas a la entrevista, ahí es que te dejan saber cuál es el tipo de inadmisibilidad que tienes y si hay un perdón disponible para ese tipo de inadmisibilidad. Muchas gracias a las abogadas Pérez y Garza. ¿Otras preguntas? Y si no, pues nos seguimos a la tercera y la última parte de la presentación. Y otra vez Teresa nos va a guiar. En esta presentación vamos a explicar cómo pedir una solicitud de información. Resumiendo la presentación, vamos a explicar qué es la FOIA, por qué debe solicitar una FOIA o verificación de antecedentes de la FBI, cómo solicitar la FOIA y cómo puede obtener la verificación de antecedentes del FBI. Por empezar, ¿qué es la FOIA? FOIA en inglés se llama Freedom of Information Act. Es la ley sobre el derecho de obtener la información que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y permite que las personas tengan acceso a su información y expedientes personales, tal como su A-Files o su historial de inmigración o un expediente extranjero. Una solicitud de FOIA se puede obtener sobre su expediente de extranjero, historial de inmigración o historial migratorio de alguna otra persona.
¿Por qué debería solicitar una FOIA? Porque le permite ver la información que guarda el gobierno sobre usted. Esta información le puede ayudar a obtener un perdón o la extensión, o le ayuda a determinar qué tipo de prohibición le puede aplicar. Y si usted tiene un historial criminal, aunque sea para algo de una ofensa menor, una solicitud para obtener la verificación de antecedentes le puede ayudar a determinar si usted califica para una extensión o cuáles prohibiciones o inadmisibilidad le aplican a usted. ¿Cómo puede solicitar una FOIA? Por primero, determine cuál agencia gubernamental necesita dicha información mediante una FOIA. Segundo, véase a la página de internet de cada agencia para escoger el método para poder hacer la solicitud, por ejemplo, virtualmente o por correo. El tercero es, tiene que juntar todos los documentos y materiales que se requieren. El cuarto es entregar la solicitud y el quinto es esperar que la agencia le conteste y le brinde información, la información que usted pidió. ¿A cuál agencia le pide información? Debe de escoger al CBP en caso de cuando se necesite que CBP los expedientes de aprehensión o detención, deportación, de entrada, de salida, expulsiones expresas, investigaciones de su historial o de alguna inspección de cual estuvo sujeto por parte de la CBP. Y también de los expedientes I-94 y cuando hay una deportación voluntaria. Debe de escoger ICE en casos de que cuando se necesiten expedientes médicos mientras estuvo detenido por ICE o información sobre previa o actual estatus estudiantil o de intercambio visitante como las visas F1, F3, J1, M1 y I-20 previa o actual. Y debería de escoger la EOIR en casos de información sobre audiencias migratorias y recuerde que solo utilice formularios del EOIR para solicitudes y como EOIR es una agencia centralizada y las solicitudes en las cortes locales no son válidas. Okay. ¿A quién le manda su solicitud? Es de ahorita de lo que hablamos, que se llama Customs Borders Patrol, que se llama la Agencia de Aduanal y de Protección Fronteriza. También es la Agencia del Control de Inmigración y Aduanal, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Las agencias prefieren que usted envíe sus solicitudes en línea o por el internet, si usted puede, ya que las agencias reciben la solicitud inmediatamente si lo hace por el internet. Algunas de las agencias tienen sistemas de internet o online que puede avisar si su lugar en la lista de espera con nada más dando el número de aplicación. Y estos sistemas en línea facilitan comunicación si usted tiene preguntas y los documentos que ellos reciben son más fáciles de encontrar y también más rápido de poder agarrar su solicitud. El segundo paso son que junte los documentos. Los documentos varían dependiendo de su pedido o solicitud y de la agencia. Asegúrese que los
formularios estén notariados o notarizados en caso de que estos los requieren. Necesita el formulario G639 que es utilizado con frecuencia. Asegúrese de que su información esté correcta y la solicitud deberá ser lo más específica posible. El cuarto paso es que usted entregue su solicitud. Recuerde que necesita que identificar que la información correcta es porque el proceso puede durar mucho tiempo. Lo más específico o detallado su solicitud, lo más probable que la agencia tenga una idea del tipo de documentación que usted necesite. Puede ser que se necesite información adicional si usted está solicitando para otra persona. El sistema, o si lo hace por internet, lo gira en su pedido de solicitud, y si acaso está enviando por correo físico, sea paciente porque se puede tardar más ahorita por el COVID-19. Okay. Y después tiene que esperar hasta que la agencia le responda y le brindan información que usted solicitó. La mayoría de las agencias le avisarán cuando hayan recibido su solicitud, especialmente si usted la envió por correo electrónico. Si acaso la agencia no encontró todos los documentos que usted pidió, usted puede agregar más información a su solicitud y reentregar la solicitud. Y usted también puede apelar en caso que se le rechace la solicitud. Algunas preguntas comunes. La primera es, ¿puede solicitar información para otra persona? Sí, la puede solicitar de un menor de edad sin formas adicionales. En caso que quiera solicitar para otra persona, usted necesita incluir un documento que verifique la identidad de las personas y el permiso que se otorga a usted. Tiene que pagar. Las solicitudes de la FOIA son gratuitas, y cuánto se tarda el tiempo de espera varía dependiendo de la agencia, pero las agencias intentan entregar la información dentro de 20 días y algunas veces piden las extensiones de 10 días. Okay. Para poder verificar los antecedentes por el FBI, son los Identity History Summary Checks. Esos detallan el historial criminal de una persona. Verificación de antecedentes puede ser solicitado electrónicamente o por correo físico. La verificación de antecedentes pueden ser pedidos solo por usted mismo y no pueden ser pedidos por otra persona. Y el costo de estos son $18. Okay. Hay dos maneras para poder solicitar la verificación de antecedentes. Lo puede hacer por el internet, y aquí está la página de web. Y en el formulario que es a la Applicant Information Form, y tiene que pagar el costo, entregar sus huellas electrónicamente visitando una oficina postal en los Estados Unidos, y tiene que entregar sus huellas, o puede entregar sus huellas enviando por correo físico la tarjeta. Y también puede solicitar por el correo físico, puede ir a la página de web ahí, tiene que agarrar el formulario también que se llama Applicant Information Form. Lo puede llenar por computadora y imprimirlo, o lo puede llenar por mano. Tiene que obtener una tarjeta para las huellas que se llama la Fingerprint Card FD258 en color blanco, y pague la cuota
usando una tarjeta de crédito, cheque certificado o money order o giro postal. El tiempo de proceso, las solicitudes por internet tardan de 3 a 5 días después de haber recibido su tarjeta con sus huellas. Las solicitudes por correo físico tardan de 2 a 4 semanas para procesar después de haber recibido. Y los requisitos adicionales para pedir por correo físico, el FBI tiene requisitos estrictos al solicitar por correo físico. La tarjeta de huellas tiene que ser corriente o actualizadas y ser originales. Las copias o fotocopias no son aceptadas. La tarjeta tiene que tener su nombre y fecha de nacimiento y las huellas deben de ser legibles y de todos los 10 dedos. Y ahora, si tienen preguntas. Disculpa, Teresa, que te lo avancé un poquito más pronto ahí. Se me pasó el dedo. ¿Hay algunas preguntas que no se hayan contestado? ¿O algo que quieran? Voy a empezar con las últimas. Hubo una conversación de 20 días para conseguir el FOIA. Depende de la agencia. ¿Quién quiere tratar ese tema que se habló en el chat? Anybody want to restate the issue and address it, or we're good? Bueno, entonces esperamos a ver si hay otra pregunta, porque no puedo leer todos los chats que hubo para saber cómo. I can summarize my question. Yeah. Sarah had already answered me that the notes can come out. We were talking about if FOIA can help you get the notes from your tourist visa applications from the agentes que te hacen la entrevista for a tourist visa. And she said that they could, but there are many times that information was redacted and that you can always appeal. And I asked that if redacted means restringida. Okay. And how would you know when it's redacted? Because I sent the FOIA in and they said there was no information available on my tourist visa process, but my tourist visa has been denied twice. So how do you know? Well, my first question is, where are you sending the FOIA to when you're sending it to request your visa documents? The first time I did an application solo online on the USCIS no sé qué. Yeah, you're probably sending it to the wrong agency because USCIS doesn't process your tourist visa. So in one of the slides, they were talking about which agency would be in charge of, would have the documents that you're requesting. And USCIS is normally, they keep all the files that happen with applications within the United States. A lot of times they also have your waiver applications and things like that. But the visa application usually happens with the National Visa Center and the consulate. Well, mostly the consulate. And that's where you need to be directing your FOIA to, most likely. So that's probably why you haven't received anything. When it's redacted, you get an actual document and it has black lines over the information that's being redacted. So you get an application or a document, whatever document they're producing, and it'll have like a black line over the information so that you can't see it. And usually they'll have some sort of code, and this code will tell you what it is, under what law they are redacting this information. Yeah, the Department of State, sorry. The Department of State, Angela just shared it, would be the ones to send the FOIA to. Thank you.
Are there any other questions? Can you? Guillermo, you want to talk a little bit about our study, or do you have another comment? No, I just have a comment. Compared to what freedom of information request in Mexico looks like, just to clarify, in the case of Mexico, that information wouldn't be considered reserved. So I don't know what, if perhaps the person that asked the question is trying to compare, because información reservada under Mexico has to be either information that implies there's a national security issue involved, or it has to do with certain elements in the law that would allow the government to classify it as information as reservada. Confidential information would apply only if you are requesting personal data from someone else that you couldn't access. But if it's your own data, you should be able to access it. And I'm guessing in the US, it's very similar. If it's your own data, it's information about yourself, you should be able to have access to it. What is not allowed is for you to request personal information on someone else. The government is not, they cannot provide you data that doesn't belong to your own data. So that might be one of the reasons why they classified it. Now, in this case, it seems that you presented a request to the wrong government office. But just to clarify that issue, like if you request personal information on someone else, you wouldn't be able to get it. It has to be pertaining to yourself. Wouldn't that, just to maybe the other experts on FOIA can clarify that. Yeah, which I think we've had cases where they do like they don't show information, which is your information, no? Yeah, they'll redact for all sorts of things. And they will make some claims that it's national security or that it's, I've seen them try to do something like executive privilege because it's an investigator's notes. So even when it's about the non-citizen a lot of times. So one of the strategies I've done is to repeatedly submit FOIA requests. And with each response I get back, I get new information because someone different is redacting it. And usually after 3 or 4 times, as you probably have done this, right? You can sometimes get the information you need and it's quicker and less expensive than litigating it. That's a really good strategy. We do that with the U.S. Embassy too. Sometimes we get visas approved when it's a different person and it works. Yeah, so that's the other issue. Sometimes I know cases of tourist visas that have been denied because there's homologos. So there are, unfortunately, like my case, my name is Guillermo Garcia Sanchez. So half of Mexico is my relative, and then the other half is also my relative. So Garcia and Sanchez are some of the most common surnames. So if you Google Garcia Sanchez and Guillermo, there's going to be a bunch of guys out there that look like my cousin. And some of them don't have exactly the kind of record that want to be linked to me. So that's the other thing. I bumped into cases, and I've personally been denied, or my visa process has been sent to second revision just because there are homologos out there. So they have to double check that I'm really the person. So you always have to make sure when you're applying to tourist visa that you include your middle names and all the hyphen. I mean, like you make sure that they identify you, especially you have very common surnames. You know, you're a Martinez, you're a Sanchez, you're a Garcia. Then it's very easy for them to suddenly have a red flag in the system saying, oh, this guy has, or this person has other type of records. And then, you know, for that particular reason, they might deny it or they might send it to second revision and you have to wait several, I think they take up to 90 days to review your case and send you a letter saying whether your tourist visa has been approved or denied. So that's the other reason. So that sometimes the FOIA request might be useful in that sense because you might be actually find out whether suddenly they might have confused you with someone else that has the same name or the same 2 surnames, which is very common. Yep. Sorry, Esme. Es porque te apellidas Flores. Yeah, I don't think my common last name overpowers my being undocumented as a child. That's probably the reason. Pues, any other questions? Preguntas. Creo que la información ha sido como muy útil, sobre todo
para nosotras en la organización y personas que vienen como todos los días, creo que nos ayuda tener el material para poder revisarlo y poder como tener como información más certera para poder compartir con las personas que, sobre todo como las maneras o los procesos para hacerlo, pero creo que ha sido como muy útil. Y también pues tenemos varios, o sea, hay muchas personas que sí calificarían para una family-based petition o que incluso actualmente tienen familias que los pidieron, pero por discreción también al momento de tener su cita, en este caso en Juárez, les dan un castigo y entonces sigue como el proceso más largo, pero hay muchos casos como que sí podrían calificar para solicitar un 601 o que incluso ya están en el proceso. Y una de mis preguntas era también enfocada un poco más en ese proceso. Por ejemplo, si tú tienes una persona como tu esposa que puede pedirte el proceso, el proceso que se sigue es, por ejemplo, meter tu solicitud, en este caso la esposa como mete su solicitud o la entrega a USCIS y hasta que le responde USCIS, entonces se prepara el 601, como tienes que esperar a que te responda USCIS para después meter el 601 o lo puedes meter como las dos como aplicaciones. Usualmente, como sucede o como yo, mi experiencia con el proceso, ¿verdad? Es que cuando sometes tu petición, ¿verdad? La esposa somete la petición al esposo, USCIS es que la procesa, cuando ellos la aprueban, ellos entonces refieren el caso al Centro Nacional de Visas. Y el Centro Nacional de Visas, ahí aplicas para tu visa, sometes los documentos civiles y el patrocinio, y ellos asignan tu entrevista. Usualmente el 601 lo quieres someter ya que fuiste a la entrevista y te dijeron, no, eres inadmisible por esta razón. Porque ellos el 601, cuando lo recibe inmigración, ellos quieren ver, o sea, esa página, esa negación donde te están pidiendo este perdón. Usualmente cuando la gente puede someter, el perdón que la gente puede someter antes de ir a la entrevista es uno que se hace aquí dentro del país que se llama 601A. Esos son para personas que están indocumentados dentro del país y están aplicando para este perdón antes de ir a la visa, ¿verdad? Para no tener que pasarse 2 años esperando para un perdón allá afuera, ¿verdad? También está el permiso para aplicar. A veces ese permiso para aplicar sí lo puedes someter antes de la entrevista, pero solamente si sabes que no te van a requerir un 601. Porque si necesitas un 601, ese se clausura y tienes que someter otro a la vez con el 601. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con los perdones. No sé si Verónica tiene una experiencia diferente. En general es igual. Hay 2 oficinas en sí que se dedican a procesar los perdones. Lee Summit, Missouri, que son los que se dedican a procesar los perdones, y 601A, que son los perdones provisionales para personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos. Y Nebraska, el servicio de Nebraska Service Center, ellos son los que se dedican a procesar los perdones I-601 de las personas que están fuera del país. Y el proceso ha cambiado a través de los años muchísimo. Entonces, la razón principal por la cual debes de esperar ir a tu entrevista en la embajada o el consulado es porque el oficial de inmigración te va a encontrar inadmisible de algo. Y en ciertas ocasiones pueden ser más de una cosa. Entonces, si tú envías tu perdón y solo marcas una inadmisibilidad y te lo aprueban, si no marcaste la segunda inadmisibilidad, vas a tener que enviar un segundo perdón. Vas a tener que volver a pagar y vas a tener que volver a esperar. Usualmente se están tardando ahorita de 12 a 13 meses en darte una respuesta. Entonces vas a tener que esperar otros 13 meses fuera del país antes de que te digan te aprobamos o no, te negamos porque no pudiste demostrar dificultad extrema hacia tu pariente calificado. Pero en general sí es exactamente lo mismo, es la razón del por qué debes de esperar a tu cita consular. Wow, eso sí ayuda mucho. La verdad es que no tenía como claro que tenía que ir a la entrevista
entrevista, sobre todo porque él ya sabe que es inadmisible y él, pues incluso estuvieron como tratando de que su caso estuviera, pues lo trataron de alargar lo más que pudieran porque sabían que él iba a tener que dejar el país. Y llegó un momento en el que efectivamente, en este caso, ICE le pidió que tenía que dejar el país y salió con salida voluntaria, pero es como deportación, pero pues ahora ya su esposa como metió todos los papeles, las declaraciones de impuestos, tiene un sponsor, ya se metió eso, pero entonces ahora pues él tiene que esperar a que le den la entrevista, tiene que ir, ya sabemos que la van a negar y hasta que no la niegan, entonces se tiene que meter todo el 601 en este caso porque él está fuera y después tendría que esperar que si lo aprueban, tendría que tener otra entrevista o ya no, o sea, si lo aprueban el 601 tiene usualmente si ya pasan más de los 12 meses, entonces te requieren que hagas una segunda entrevista, un segundo examen médico, porque usualmente el examen médico en lo que estás esperando se expira y necesitan otro examen médico para verificar que no hay otras inadmisibilidades en el tiempo que has estado fuera. Podías haber contagiado de algo que te haga inadmisible como un virus. Entonces sí, te quieren ver una segunda vez, pero si todo sale bien en tu segunda entrevista y no hay otra inadmisibilidad de la que tengas que preocuparte, entonces ya pueden darte tu visa para entrar. También te hacen actualizar la aplicación de la visa. Me pasa mucho que ellos mandan a decir, oh, tienes que actualizar la aplicación de la visa porque ha pasado tiempo, ¿verdad? Ha pasado 1 o 2 años y entonces te pudiste haber mudado, tienes más hijos, te divorciaste, te casaste, lo que sea. Entonces tienes que actualizar la aplicación de la visa, someterla, hacer los exámenes médicos como Verónica dijo, y asistir otra vez a la entrevista. Y ya ahí te dicen, sí, ojalá que sí, ¿verdad? Te dicen que sí. Wow. Y ahorita se están tardando como infinidad de esos procesos, me imagino, right? Like, especially now que quitaron. Por el COVID-19, sí. Ahorita teníamos varias personas que estaban en línea para ir a su entrevista y las pospusieron y no tenemos en sí una fecha exacta cuando vayan a reabrir el consulado, en este caso Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y otras embajadas alrededor del mundo pues abren y luego cierran otra vez y entonces les vuelven a dar la cita y luego las vuelven a posponer, así que no hay un exacto en cuándo volvamos a continuar a ver entrevistas en persona, en realidad. Well, thank you. No sé si hay más preguntas o no. Pues muchas gracias, abogadas, por esa información tan importante. Les queremos dar las gracias por acompañarnos. Verónica Garza aquí en Texas. Y Sara Pérez, ¿estás en Nevada, Sara? Sí. Nevada. Muy bien. Las Vegas, Nevada. Entonces, si no hay alguna pregunta, tal vez quedamos a poder un poquito hablar de... Son nomás 3 personas que están en el chat. No sé si ustedes ya han puesto su nombre para participar en nuestro estudio, pero estamos haciendo un estudio donde vamos queremos platicar con personas que han pasado por estos procesos para poder entender un poquito más qué es lo que las agencias, las organizaciones sin lucro en el país, en los Estados Unidos y en México, podemos hacer para facilitar la transición y el proceso de deportación o de regreso voluntario a México. Entonces, si tienen algún interés en ser parte de nuestro estudio, que realmente lo que significa es ser entrevistado, por favor, si nos pueden dar su información aquí en el documento de Google. I don't know if you can put the Google link again, but that would be helpful. Y si no, Maggie se los puede mandar, porque no lo tengo. Se me hace que está al principio del chat. There, she shared it again. Y ya, y de igual manera lo vamos a estar compartiendo en otros espacios. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, les vamos a dar las gracias por acompañarnos. Y no sé, Maggie, si tienes algún otro anuncio más del próximo webinar, que sería el 31 de julio, el viernes 31 de julio, también a las 5 de la tarde.
Sí, el 31 de julio, pues creo que va a ser también muy importante platicar sobre el tema de custodia y el tema de assets. I don't know how you say that in Spanish, Bienes. pero bienes, y creo que ya es como el tercero y último que tenemos programado, pero que creo que también va a ser muy importante, sobre todo hay muchísimos casos de custodia de mamás o papás deportados y es todo un tema también en donde ya entra la ley familiar. Pero pues sí, muchísimas gracias y pues estaremos compartiendo el Google link para la investigación y cualquier otra duda que tengan pues pueden contactarnos en nuestras redes sociales como Otros Dreams en Acción y cualquier cosa estamos aquí. Nada más, y ojalá y sí puedan participar en la entrevista, porque para nosotros su experiencia es muy importante y queremos escucharlos y documentarla de una manera que nos pueda ayudar a hacer propuestas de cambio para el futuro. Si bien sabemos que hay muchas personas que pueden beneficiarse de las propuestas que se puedan salir de este reporte y pues ahora sí que conocer la experiencia que han tenido para nosotros es invaluable. Y en ese sentido también decirles que su participación en el reporte y en la entrevista no tiene ningún impacto en los procesos que ustedes puedan llegar a tener en Estados Unidos o sus procesos migratorios. No se van a ver impactados en ningún sentido por la participación en el estudio que estamos haciendo. Entonces, ojalá puedan participar y esperamos se puedan anotar. Sí, y ya como último detalle les pedimos si pueden prender sus cámaras las otras personas para poder tomar nuestra fotografía, que ahora es como nuestra lista de asistencia y también para compartir pues tanto trabajo, ¿no?, que se hace. Entonces, y Vale nos va a